se puede prevenir el abuso sexual infantil? Uy, la forma más adecuada de prevenir el abuso sexual en cualquiera de sus formas tiene que ver con la educación sexual integral a niños, a niñas, adolescentes, a los adultos, que son los que a veces de repente nos dicen es que hay que dar la educación sexual a los niños. Ok, sí, pero ¿quién se la va a dar? Porque los adultos no la recibieron. Esta educación sexual obviamente va a ir de acuerdo a la edad de cada pequeño, pequeña, y eso le va a poder ayudar a identificar el nombre de las partes de su cuerpo, simplemente cómo se llaman, qué partes puede tocar alguien, qué partes no puede tocar, en qué condiciones o en qué momentos sí puede ser que lo revisen, a lo mejor el médico. Yo siempre les digo, ok, el médico te va a revisar, pero yo voy a estar ahí al ladito, el papá va a estar al ladito, la mamá va a estar al ladito. Quién te puede hacer limpieza, quién te puede revisar, etcétera, etcétera. Regularmente, lo más adecuado es que sea la mamá, o también el papá lo puede hacer. ¿Qué más necesitamos para prevenir? Pues educar sobre todo a nuestros varones. Sí me han tocado casos de mujeres que abusan de niños, muy pocos, no creo que pasen de 10 en todos estos años. Entonces esto es un asunto de hombres. A los hombres es a los que tenemos que educar a qué es adecuado y qué no es adecuado. A dejar de normalizar cierto tipo de conductas, como por ejemplo los besos en la boca en la familia, a obligar a los niños a besar a un familiar, a abrazarlo, a sentarse en las piernas, cuando a veces los niños o las niñas están diciendo no, no quiero, no quiero, no quiero. Pues hay que obligarlo porque es el tío, el padrino, algún lazo familiar, y eso les va enseñando a los niños que no pueden decir que no. De por sí los niños no se les permite decir que no, son niños desempoderados, y aparte de ahí se agarran a veces los agresores, porque no puedes decir que no, y si me dices que no te voy a acusar con tus papás. Pues de repente hay cosillas por ahí que tenemos que ir corrigiendo. Educar en una forma a nuestras nuevas generaciones hacia el respeto a las demás personas, hacia la individualidad y hacia la no violencia sexual. Como padres, como familiares, como maestros, ¿qué se puede hacer si sospechan o detectan que ha habido un abuso sexual? Ok, híjole, ahí es una respuesta bien complicada porque las secuelas van a depender también, cuando se descubre el abuso, de la reacción, por ejemplo, de los papás. Si entre más violenta, entre más agresiva sea la reacción de los padres, más complicado va a ser para la niña, para el niño. Lo adecuado, y esa es la parte difícil, porque qué padre va a estar tranquilo, calmado cuando descubre que a su hijo o a su hija le están abusando. Pero aquí es una parte que los padres de repente tienen que guardar cabeza fría y decir, ok, no hago ninguna reacción, las decisiones que se van a tomar entre adultos para proteger al niño, pero que no haya una reacción explosiva. Por parte, por ejemplo, de los maestros, tiene que ser una reacción muy cautelosa, porque el abuso sexual a veces es bien complicado. Vemos los indicadores, pero no tenemos la certeza de que esté ocurriendo. El abuso sexual, desafortunadamente, en muchas de sus formas, no deja huella física, no deja evidencia. Los tocamientos, el exhibicionismo y demás no deja huellas a nivel psicológico. Entonces, yo lo que aquí les recomiendo es que se acerquen, por ejemplo, con un profesionista que esté capacitado en abuso sexual, en agresiones sexuales, para que se pueda hacer un diagnóstico de si sí, si no, si tal vez sí, tal vez no. Aquí quiero hacer un paréntesis. Para un niño, para una niña pequeños, a veces hasta prepúberes o pubertos, el abuso sexual es algo muy angustiante como para verbalizarlo. Si a eso le sumamos que a lo mejor ni siquiera conoce bien las partes de su cuerpo, cómo nombrarlas, no sabe cómo expresarse,
Imagínense que lleguen los adultos y lo empiecen a interrogar. Adultos papás, adultos maestros, adultos la directora, adultos la psicóloga del psicólogo de la escuela, adultos ya con las autoridades, si es que se procede legalmente, y lo que todo el mundo hace es interrogarlos. El diagnóstico con los niños no se hace por medio de interrogatorios, se hace por medio de otras técnicas estandarizadas, muchas veces por medio del juego. A mí me han tocado niños víctimas de abuso, que se detecta, se le da tratamiento, se da de alta el niño o la niña, y nunca te verbalizaron lo que les pasó. Porque de entrada no podemos presionarlos a cuéntame qué fue lo que te hicieron, porque es algo que les va a causar más angustia y les va a hacer que se cierren y no nos dejen ver qué es lo que está pasando. Las secuelas pueden ser de muchos tipos, a mediano y largo plazo. Ahorita a lo mejor platicamos más adelantito de esto, pero lo importante es que la reacción de los adultos tiene que ser adecuada, pensando en el bienestar del niño. Muchas veces les angustia que si voy a tener que denunciar ante las autoridades o no, ante fiscalía, ante alguna procuraduría, pero aquí es una parte muy importante el conocer la parte legal. Se puede proceder a una demanda contra un agresor de abuso sexual 11 años después de que el niño cumpla la mayoría de edad. Pues tampoco tenemos prisa. A lo mejor tenemos prisa cuando es algo, un hecho reciente y queremos evidencia, pero la evidencia se puede recopilar, por ejemplo, con un médico que tome la evidencia, que certifique lo que encuentre, antes de meternos en todo el rollo de denunciar ante las autoridades. ¿Por qué? Porque va a ser más estrés, y a veces ese estrés hace que los niños se arrepientan y digan que no pasó, o que simplemente ya no quieran acudir. Con los maestros están en la obligación, enfermeras y médicos están en la obligación. Nosotros como psicólogos también tenemos la obligación legal y ética de, ante la presencia de un abuso sexual infantil, informar a los padres e informar a las autoridades, o canalizar de manera que llegue esto ante las autoridades.